oponerse a Jehová mismo. Sacado de Perspicacia, tomo 1, página 25 y 26. Escuchemos. Gente mala que viene a nuestras mentes. Coré, Tatán, Abiram. ¿Sí? Sinceramente, ¿cuántas personas pensaron de sí mismos? Investiguemos. Gente mala, por favor, en Números 16:12, por favor. Números 16:12. ¿Qué dice? Más tarde Moisés envió a llamar a Tatán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no vamos a subir. Es cosa tan pequeña el que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que también procuras hacerte príncipe sobre nosotros hasta el límite. Porque ellos dijeron príncipe, no porque no caudillo, dictador, a un rey sobre ellos. Obviamente tenía la historia imperfecta de Moisés, que era un príncipe de un país mudado por la mitad de su vida. También hoy tenemos anciano fulano que estaba en el ejército por una parte de su vida, batallando contra los malos hábitos. Pero Moisés tenía más defectos aún. Se casó con una persona que no era israelita. Fulano también, de joven, se casó con una persona que no estaba en la verdad. No quiso llevar a cabo todas sus responsabilidades. También hoy en día tenemos anciano fulano que no quiere tantas asignaciones. Perdía sus estribos muchas veces. Él quebró los 10 mandamientos, las tablas mismas. Sí, Moisés era como cualquier anciano imperfecto de hoy en día. Un regalo en hombres de parte de Jehová. Pues se puede decir, es irónico, pero Jehová elige los pastores imperfectos por esa misma razón, porque son imperfectos. ¿Nos pueden entender mejor? ¿Cuántos millones de personas ha salvado Moisés por sus tantas peticiones? ¿Y nuestros ancianos hoy en día? ¿Realmente respetamos este amoroso arreglo? Leemos por favor en Números 26:9, parte B, por favor. Números 26:9, parte B. ¿Qué dice? Datán y Abiram fueron hombres convocados de la asamblea, que entraron en lucha contra Moisés y Aarón en la asamblea de Coré, cuando entraron en lucha contra Jehová. Pero en sí, ¿qué han hecho ellos? No peleaban físicamente. Lo único que han hecho ellos fue hablar. Pensando en murmuradores, siempre pensamos en gente mala. Ellos eran gente de fama, hermanos ejemplares de la congregación, gente que nosotros respetamos. Y sí, es la verdad, pasaron por injusticias muy graves. Y que Jehová no necesariamente quería. Todo es verdad. Pero sí se pone contra los nombrados de Jehová por lo más inocente, nada más por preocuparse, más cariñoso que sea. ¿Qué efecto puede tener en nosotros? Acompáñame por favor a Números 14:28. Números 14:28. Dice, diles,
tan ciertamente como yo vivo, es la expresión de Jehová, si no les haré a ustedes justamente como han hablado a mis oídos, en este desierto caerán sus cadáveres. Algunos de ellos solamente escucharon y participaban en murmuraciones, y por eso no podían ir a la tierra prometida. Regresando a la pregunta al principio, si Abiram estuviera sentado a su lado, habría pensado que fuera el hombre más bueno de la tierra. De veras se puso en la asamblea contra Moisés, y él pensó que él iba a ser nombrado en vez de Moisés. Mirémonos por favor la sorpresa que llegó a él en Números 16:30, por favor. Números 16:30. ¿Qué dice? Pero si es algo creado que Jehová haya de crear, y el suelo tiene que abrir su boca y tragárselos, y todo cuanto les pertenece, y ellos tienen que bajar vivos al Seol, entonces de cierto sabrán ustedes que estos hombres han tratado a Jehová irrespetuosamente. Evitémonos la mentalidad de Abiram, que puede existir en nuestros propios corazones imperfectos. Aun si nuestros deseos internos tal vez se molesten con ellos, tenemos que respetarles de todos modos porque al final de todo es la decisión de Jehová.